Mi amor, te amo. Se te olvidó pagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa en Focos. Esta noche dedicamos esta edición al periodismo y es que esta semana, Alberto y Arisbel, se ha celebrado en San Salvador el Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico digital El Faro. Antes de eso, yo quiero comentarles que esta noche también es especial porque Arisbel estará sustituyendo a Karen Fernández, quien por motivos personales no ha podido estar en esta grabación. Pero bueno, Arisbel, es un gusto tenerte con nosotros. Primero agradecerles la invitación para participar hoy en el programa y decirles que en Matices vamos a tener a la periodista mexicana Blanche Petritz, quien hablará y comentará sobre lo sucedido en México esta semana y sobre otros temas que también son importantes para Centroamérica. Alberto. Un gusto tener a Blanche Petritz, ¿Cómo no? a quien conocí en 1981-82 y que cubrió precisamente el conflicto salvadoreño desde sus inicios. Y en el segmento Zoom vamos a tener al fundador de El Faro, el primer periódico digital de América Latina, Carlos Dada. Van a ser ambas entrevistas muy interesantes. Muy interesantes. Quiero comentarles que en Prisma, también nuestro segmento de análisis de datos, estaremos inmiscuyéndonos sobre la propuesta que Ghana ha presentado ante la Asamblea Legislativa para la reforma al sistema de ahorro de pensiones. También tenemos un segmento en Reflejos para conocer la vida de salvadoreños en el exterior. En esta ocasión, el Dross, un referente del SCA en El Salvador y que está haciendo cosas grandes en Washington, nos acompañará. Y cerraremos con el retrato del poeta Roberto Armijo. Así que ya volvemos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto de estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este nuevo programa de Focos. En este segmento Zoom, el tema que nos ocupa es el periodismo que le sigue diciendo la verdad al poder. Esta semana se ha celebrado en San Salvador el 7º Foro Centroamericano de Periodismo de El Faro. Hoy tenemos como invitado al fundador del Faro, el primer periódico digital de América Latina, a Carlos Dada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola Alberto, buenas noches y por supuesto buenas noches a todos tus televidentes. Periodista, investigador becario de la Universidad de Stanford, profesor visitante en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale con la Cátedra de Periodismo y Derechos Humanos, eres jurado del Premio María Morse Cabot de Periodismo de la Universidad de Columbia, ahora eres reportero del Faro, y todo indica que sigues diciéndole la verdad al poder. Así que, bueno, cuéntanos, ¿cómo te aproximaste al periodismo? Gracias, Alberto. Bueno, yo creo que me aproximé al periodismo a partir del exilio de mi familia, fíjate. A partir del exilio de mi familia porque lo pasamos en México y porque ahí residían algunos corresponsales que venían a San Salvador a cubrir la guerra y pasaban siempre por casa para hablar sobre todo con mi papá, pero después se quedaban a cenar estas cosas
Y a mí me encantaba escuchar sus historias. En primer lugar, porque me hablaban de un país que era el mío, pero que yo no conocía. Yo me fui muy pequeño de aquí. Y en segundo lugar, porque era una vida que prometía muchas aventuras y siempre me atrajo. Entonces, creo que desde entonces empecé a jalar un poco para allá. Te fuiste a los 9 años cuando tu padre era miembro de la segunda Junta de Gobierno y tuvo que salir por razones de seguridad, pero también de diferencias con el gobierno. En marzo precisamente de 1980 tú tenías 9 años. Sí, correcto. Y en algún momento me acuerdo que me contaste que tu introducción, dijéramos, al periodismo tuvo que ver con una noticia que impactó muchísimo a todos los salvadoreños. Sí. Una noticia triste que terminó convertida en mi primera experiencia periodística. Es cierto, Alberto, qué buena memoria. El 24 de marzo de 1980, mi padre y mi madre ya estaban en el exilio. Nosotros nos habíamos quedado, nosotros, mis 3 hermanos y yo, nos habíamos quedado en casa de mis tíos, de mi tío Filo y de mi tía Nena. Y supongo que para entretenernos, porque ellos tenían sus propios 6 hijos y aunado a eso tenían que atender otros 4, supongo que para entretenernos nos prestaron un radio. Los radios de onda civil, que eran nuestras redes sociales en aquella época, o CIVIS, eran unos radios similares a los que venían en los radiopatrullas, solo que eran una banda civil. Le apretabas un botón, cambiabas de canal, de frecuencia, tenías un seudónimo y con ese seudónimo te relacionabas con lo que hoy se llamaría la tuitósfera. En ese momento eran simplemente las frecuencias del CV. Y yo estaba el 24 de marzo escuchando la radio, entreteniéndome, tratando de buscar con quién platicaba, ¿no? Habían niños, habían jóvenes, habían niñas y esto lo volvía muy atractivo. Pero cambiando de canales ahora, escuché que alguien dijo, ¿ya oíste que lo mataron? Y el otro dijo, ¿a quién mataron vos? Mataron al cura, hombre. ¿Cuál cura? ¿A Romero? Sí, acaban de matar a Romero. Me quedé escuchando un ratito más, el corazón me empezó a latir muy pronto porque para la gente de mi generación recordará que aunque éramos unos niños de 9 años, en este país todos sabíamos quién era Monseñor Romero. Si no dimensionábamos políticamente aquel hecho, al menos yo era consciente de que algo muy grave había pasado. Pero además me urgía comunicarlo. Bajé corriendo, me acuerdo. Mis tíos estaban sentándose a cenar y lo que hice fue informarles. Acabo de escuchar que mataron a Monseñor Romero. Ese fue probablemente el primer acto periodístico de mi vida. Fíjate cómo, perdóname Alberto, fíjate cómo es de curiosa la vida. Ahora que hablamos de esto, como 35 años después, ¿no? 37 años después, sigo trabajando ese tema. Mi primera experiencia periodística. Y vamos a hablar de eso. En 1992, después de hacer tu primaria, tu secundaria, tus estudios de periodismo, regresaste un año, pero solo regresaste definitivamente a los 26 años, en 1997, después de haber comenzado a trabajar como periodista en México. Luego entiendo que iniciaste también acá, pero finalmente decidieron impulsar el proyecto del Faro. Cuéntanos cómo nació. Bueno, yo regresé en el 97, había estado viniendo los años anteriores, incluso los últimos años de la guerra, veníamos a pasar Navidades o a veces yo venía inquieto por conocer mejor el país, a pasar algunos veranos con mi abuela y ahí nos reuníamos siempre en eventos familiares con Jorge Simán. Jorge, que también había vivido su propio exilio, primero en Nicaragua, primero en Carolina del Norte, después en Nicaragua, también empezaba a regresar. Y con Jorge siempre decíamos, como lectores nos sentimos insatisfechos con el periodismo que nos ofrece este país. Y decíamos, cuando regresemos, vamos a fundar un periódico. Cuando yo regresé en el 97, Jorge ya estaba aquí de vuelta. Nos reunimos y empezamos a darle vueltas a la idea, saquemos un periódico, saquemos un periódico. Entusiasmados por la idea empezamos de verdad a meternos a la labor de hacer un periódico.
Por supuesto que en el camino nos dimos cuenta que hacer un periódico no era tan sencillo como creíamos, que no solo bastaba la ganas de hacerlo, ¿no? Que se necesitaba mucho dinero, que se necesitaba una imprenta, se necesitaban canales de distribución para tirar los periódicos en las casas, se necesitaba un departamento de ventas, diagramadores, etcétera, 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 maquetas. En aquel momento todavía muchos procesos eran mecánicos y entonces desistimos de la idea. Hasta que un primo en común nos dijo, bueno, ustedes ya tienen alguna experiencia en Internet, ¿por qué no intentan Internet? Yo había estado metiéndome a explorar Internet en sus primeros años en México y Jorge tenía ya aquí el primer proveedor de Internet, que era Eje. Y dijimos, bueno, intentemos en Internet. En aquel momento, cuando el Faro nació en el 98, y por cierto, presentamos el Faro en público en este canal, en vivo, la penetración de Internet en El Salvador era entre 1 y 2%. 1998. Esta semana estamos cumpliendo 19 años. ¿Por qué y para qué nació el Faro? Mira, partimos de eso, de que no nos sentíamos satisfechos con el periodismo que ofrecía este país. Queríamos hacer un periodismo que fuera más útil a la sociedad y menos atado a intereses. Los grandes medios en este país, si ahora lo hacen, antes era mucho más notorio, cómo estaban atados a intereses no solo económicos, sino en aquel entonces todavía políticos. Estaba todavía reciente la firma de los acuerdos de paz y muchos de los lastres de la guerra seguían presentes en las coberturas informativas y en la determinación de agendas. Además, no creíamos que nos estaban respetando como lectores inteligentes. Creíamos que este país, para una nueva etapa histórica que era la posguerra, necesitaba también un nuevo tipo de periodismo, que fuera no solo más incluyente, sino también más inteligente, que ofreciera, que desafiara en ese sentido al lector y que no estuviera acomodado con otro tipo de agendas. De ahí a que lográramos de inmediato, o que alguna vez hayamos logrado tener un periodismo inteligente o a la altura que deseábamos, esa ya es otra historia, pero esto era lo que anhelábamos. ¿Cuál fue el primer grupo de periodistas? Entiendo que por varios años trabajaron gratis, ¿verdad? Hasta que finalmente comenzaron a tener algunos ingresos, pero que fue un esfuerzo de un grupo de periodistas que le apostaron al nacimiento y al desarrollo del Faro. Sí, fíjate que los primeros periodistas del Faro eran dos muchachitos que siguen en el Faro, Carlos Martínez y Sergio Arauz. Yo les digo que algún día este país reconocerá mi paciencia por haber lidiado con ellos tantos años. Y ellos contigo. Carlos Martínez y Sergio Arauz, que eran estudiantes todavía en la UCA, se acercaron a decirme que querían aprender un poco de periodismo, primero me decían que querían hacer opinión, yo se la rechacé, pero empecé a evaluar los textos junto con ellos, a detectar sus debilidades, a tratar de alguna manera de que escribieran mejor y después los incorporamos como reporteros. Después se fueron incorporando otros, una generación extraordinariamente talentosa de periodistas en este país, de la que ellos son yo creo la punta, que tenían una nueva generación también con una nueva mirada hacia el periodismo y con muchísimo talento que no hallaban cómo formar, cómo darle, cómo pulirlo. Yo tampoco, confieso Alberto, tampoco fui capaz solo de ir puliendo eso, entonces al final construimos en el Faro que fue entre todos ir puliendo nuestro periodismo a partir de la autocrítica, que es como nos formamos. Han tenido muchísimos premios y reconocimientos a nivel internacional, el premio Gabriel García Márquez a la excelencia, 2 premios a Óscar Martínez del Comité para la Protección de los Periodistas y el María Murs Cabot y muchos otros, tanto para ti como para el Faro. Me imagino que esto, además de darles un reconocimiento, a veces también ayuda que se necesita, ha tenido un significado importante en términos de la credibilidad del periódico, tanto a nivel nacional o internacional. A veces los salvadoreños, hasta que no vienen los reconocimientos de afuera, como que no nos las creemos, ¿no? Mira, nunca hemos esperado que en este país se nos reconozca eso, y lo digo se nos reconozca porque digamos que todo mundo cree que no se reconoce cuando no sale en otros medios, y esto nunca lo hemos esperado.
nos reconocen mucho nuestros lectores. Tenemos lectores muy leales y muy parte de nuestras operaciones. Hoy en el proyecto de excavadores son lectores muy leales y nosotros se los agradecemos mucho. Ciertamente el reconocimiento de nuestro trabajo afuera es muy superior a este. Aquí a cada rato nos llueven insultos, comentarios no muy buenos. Allá afuera, el año pasado publicamos un material nosotros lo fabricamos todo aquí, un material de portada del New York Times, que hace muchos años el New York Times no le dedicaba 3 páginas completas a una sola historia, y esa historia es nuestra. Fred Ramos ha ganado el World Press Photo. A mí me enorgullece decir que el Faro ganó el premio WOLA de Derechos Humanos, la oficina de Washington para América Latina, que ha sido siempre un gran centro de defensa de los derechos humanos, y que le otorgara este premio a un periódico y no a unos activistas. Estas cosas a mí me hacen creer que algo estamos haciendo bien. ¿Cuál es la audiencia que tienen actualmente aproximadamente? Mira, la audiencia evidentemente fue cambiando mucho desde nuestros primeros años, que eran casi todos salvadoreños en el exterior. Ahora ha crecido muchísimo, la mayor parte de nuestros lectores está hoy aquí, y has dicho bien de nuestra audiencia, porque también estamos haciendo radio ahora y documentales. Ha cambiado mucho, pero sigue siendo mayoritariamente una comunidad de lectores urbana, profesional, sí, políticos, gente interesada en El Salvador, académicos. Tenemos un gran núcleo de lectores académicos, a lo que ha ayudado que tengamos la sección del Faro Académico que lleva Héctor Lindo. Y jóvenes, hay mucho joven lector del Faro. Y esto a mí me hace ver con optimismo los siguientes años, pues. Pero ¿de cuánto estamos hablando en términos de acceso en las redes, en el internet? En las redes, dijéramos fundamentalmente. ¿Cuántos leen el Faro de promedio? Ahí estás haciendo una pregunta que estos días con las nuevas tecnologías es imposible responder, porque hay lectores que solo te leen en Facebook, hay otros que solo te leen a partir de compartir información. Lo que te puedo decir es que lo que ha cambiado en el mundo muchísimo es que antes todos nuestros lectores entraban por nuestra página web y nuestra lista de correos, a los que les mandábamos todas las semanas nuestros titulares. Hoy la mayor parte de nuestros lectores vienen redirigidos por Twitter y por Facebook. Y Facebook está cambiando además sus algoritmos. Esta es una discusión en la que yo no me quiero meter porque soy completamente ignorante de estas cosas. Bien, en tu artículo reciente, La deuda de los firmantes, que fue publicado en febrero del 2017, después de toda esa autocongratulación que vimos, ¿verdad?, por los 25 años, pues siento que he encontrado al fin una persona que me supera en la crítica a lo que yo considero que cuando se ponen las cosas en la balanza y vemos a dónde estamos liderando el homicidio en el mundo, con una economía postrada, con un endeudamiento público tan grande, insostenibilidad de la deuda, con rezagos sociales y con un sistema democrático institucional que todavía es débil, pues creo yo que ese balance no es tan positivo en mi opinión, más allá de que se haya avanzado en varias cosas. Pero tú textualmente dices lo siguiente: en estos 25 años de posguerra y vida democrática, la mejor perspectiva para la mayoría de la población es emigrar. El heredero del acuerdo de Chapultepec no fue, como afirmaron y probablemente anhelaban los firmantes, el pueblo salvadoreño. Fueron las dos fuerzas políticas que lo firmaron. Son ellas las que lo secuestraron. Son ellas las que fallaron. También falló Estados Unidos, que lo primero que hizo fue iniciar las deportaciones masivas de pandilleros formados en las calles de Los Ángeles. Así que planteas estos dos aspectos de una manera muy clara y me gustaría que desarrollaras más estas tesis cuando regresemos de este corte comercial. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora.
seguimosunidos.com. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras en cuota especial de $55.49 y recibe gratis una alisadora más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obséquiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas en cuota especial de $17.80. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Hacía referencia a la deuda de los firmantes, el artículo que publicaste en febrero en El Faro con motivo del 25 aniversario de los acuerdos de paz. Tú centras el origen del problema tanto en las limitaciones o deudas del mismo acuerdo, como en el comportamiento de las principales dos fuerzas políticas. Sí. ¿Por dónde empezamos? Como quieras. Mira, las limitaciones del acuerdo era, yo creo, simplemente limitación en la acumulación de conocimientos de cómo se procesan estos acuerdos. Yo soy muy crítico con ese acuerdo de paz, pero parto de reconocer una cosa. En ese momento, en 1992, uno de los mejores acuerdos, si no el mejor, jamás alcanzado por la humanidad para el fin de un conflicto negociado. Yo parto de ahí. El mejor de la historia hasta entonces, o uno de los mejores. Lo que yo no acepto a partir de entonces, Alberto, es que llevemos 25 años con los firmantes de los acuerdos de paz, simplemente pidiendo que el país les aplaude y se aplauden entre ellos, y veo muy poca autocrítica. Autocrítica ahora que tenemos 25 años más acumulados de conocimientos de los acuerdos de paz del Salvador a lo que se ha negociado en Colombia, a pesar de las trabas políticas. Hay un mundo de diferencia. En El Salvador se involucraron las fuerzas que hicieron la guerra. Fue un acuerdo básicamente entre el Estado y su ejército y las fuerzas rebeldes que querían derrocar ese Estado, ¿no? Ese fue el acuerdo de paz. Bueno, pero entre los firmantes, no son todos los firmantes los que han detentado el poder. Buena parte o la mayoría de los firmantes en ambos lados no ha detentado el poder en estos 25 años. Eso no quiere decir que un grupo de gente que firmó, que estuvieron involucrados en la guerra, que lideraron gran parte del conflicto, son los que han liderado también la posguerra. Sí, pero el pecado de origen es que ese acuerdo no se socializó, no fue un acuerdo de nación. No fue un acuerdo de nación, fue un acuerdo de las partes que hicieron el conflicto, ni siquiera se tomó en cuenta a las víctimas. Y después de eso, la medida que tomaron, que en aquel entonces parecía maravillosa, que era nombrar una comisión de la verdad para analizar los casos ejemplares, se tradujo en que el sistema político salvadoreño aprobara 2 amnistías, una tras otra, y que quedaran absolutamente olvidados y borrados de tajo todos los crímenes de guerra. Eso nos impidió enfrentar nuestro pasado. A partir de ahí se impuso 2 narrativas. La primera era, no miremos para atrás porque eso es contrario a los intereses de la nación. Y la segunda, y por tanto las víctimas no tienen derecho a expresar públicamente su dolor. Esto es contrario a los intereses del Estado. Eso nos dijo el sistema político. Eso le dijo a las víctimas. Y el otro mensaje que lanzaron fue de absoluta impunidad. La impunidad se perpetró. Es decir, la amnistía mandó un mensaje claro a este país. Si tú sos pobre y te robas una gallina, a la cárcel. Si tú matas a 1000 seres humanos, pero tenés poder, te vamos a perdonar. Entonces aquí el problema no es cometer delitos, sino tener suficiente poder para que estos delitos no tengan ninguna consecuencia. Estas fueron las leyes de amnistía. En los acuerdos de paz, además, y yo creo que esto es algo que siguen los firmantes insistiendo, y es erróneo, que los acuerdos de paz solo tenían por fin terminar el conflicto e incorporar al FMLN al sistema político, porque al fin para eso había sido la guerra. Se les olvida que la guerra empezó para cambiar estructuralmente este país. Se les olvida que los niveles de desigualdad tenían a la mayor parte de la población en una situación de vida indigna y que eso requería cambios estructurales, económicos y sociales. Probablemente el acuerdo no daba para tanto, pero el acuerdo debió haber abierto esa puerta. El problema que veo ahora con estos acuerdos de paz, además, es que todo el mundo habla de ellos, Alberto. Nadie los ha leído, o muy poca gente los ha leído. En los acuerdos de paz hay pequeñas referencias
a las reformas al sistema económico. El FMLN parte de aceptar en un párrafo que ha iniciado el proceso de privatización y pide que simplemente los beneficios de ese proceso también caigan en los trabajadores. Hay muy poco más en esos acuerdos. Esto no es una reforma estructural. Bueno, algunos te dirán, por lo tanto, más del lado del FMLN, que no había la correlación de fuerzas políticas, no había el poder para poder haber avanzado más y que además los tiempos se acababan porque Pérez de Cuéllar tenía pues que salir y había un plazo límite, un deadline, ¿no? hasta movieron las agujas, ¿verdad? Bien, estos son pretextos y a mí no me importa que digan pretextos, al menos sería aceptar que este acuerdo de paz deberíamos empezar a criticarlo y a revisar todo lo que no se hizo y partir de ahí. Ahora, sin tocar estos puntos, incluso han traído un nuevo enviado especial a negociar lo que llaman una nueva generación de acuerdos, que no tiene punto de partida, porque ni siquiera nos hemos sentado a ver qué falló de estos. Este es un tema, por supuesto, grande que vamos a abordar en otra ocasión, pero hablando de la ley de amnistía que fue derogada, esta semana el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador hizo que la investigación sobre el asesinato de Monseñor Oscar Romero regresara 24 años en el tiempo, ¿no? Sí. Antes de que esta ley de amnistía del 93 lo congelara. Y el vocero de la Fiscalía, Salvador Martínez, aseguró que acompañarán la investigación, acompañará las diligencias para la reapertura del proceso como homicidio agravado contra el ahora beato Óscar Arnulfo Romero. Sí. Esto significa que el capitán Álvaro Rafael Sanabria es de nuevo imputado por el homicidio agravado de Romero. Sí. Tú eres una de las personas que más conoce este caso y eres la única que entrevistó a Sanabria en aquella memorable entrevista del 2010. Sí. ¿Cómo ves tú qué cambia con la derogación de la ley de amnistía y particularmente con esta decisión del Juzgado Cuarto de Instrucción y las mismas declaraciones de la Fiscalía? Vaya, me tiene gratamente sorprendido que empecemos a abrir esos casos. Esta semana del foro que vinieron muchos periodistas de afuera, incluyendo algunos que cubrieron la guerra. A unos los llevé al hospitalito donde asesinaron a Monseñor, a otros los llevé a la UCA donde mataron a los padres jesuitas, vino Rey Bonner que cubrió la masacre del Mozote y les dije, miren, este no es un tour histórico, esto está vigente. 35, 25 años después, todavía no hemos sido capaces de resolver estos asuntos. Estos casos, los 3 casos se han abierto en menos de un año, el Mozote, jesuitas y Monseñor Romero, con la resolución del Juzgado Cuarto de esta semana. 37 años después el caso Romero. Hasta hoy en ese caso el único imputado ha sido Álvaro Rafael Sanabria. Evidentemente no es el único responsable de ese crimen. Y ese crimen es uno de los pocos, si no es que el único, catalogado por un tribunal en Fresno, California, como un crimen de lesa humanidad por el asesinato de una sola persona. Es un crimen contundente que tiene implicaciones universales. Por fin se ha reabierto y existe la posibilidad de que se haga justicia, de que se le dejen de rendir honores a sus asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la información existe desde la Comisión de la Verdad y las declaraciones que te hizo el ex capitán Sanabria también aportan precisiones. Ya la Fiscalía tendrá que meterse en la investigación sí. Finalmente. Sí. La pregunta es, ¿tú crees que con esta nueva situación se investigará no solamente a los autores materiales, pero también a los intelectuales? Se señala al mayor Dawison, sin embargo, él está muerto. Sí. Puede ser que hayan otros. Sí. Mira, para mí, Alberto, la principal función de un tribunal, que cuando es un tribunal penal, tiene por obligación resolver un crimen o un delito más allá de toda duda razonable, el aporte que haría no sería en términos de que paguen con prisión. El aporte que haría sería esencial para establecer de una vez la verdad en este país, en un país donde siempre hemos tenido 2 versiones. No hay ninguna verdad. Resulta que
Hay hasta candidatas a diputadas pidiendo honores para un genocida que mató a más de 1000 seres humanos, que mató a 1000 seres humanos. Hay todavía una parte de este país que lo ve como héroe, porque la verdad no ha sido establecida más allá de todo duda razonable. Y esa es la actitud que tienen la Compañía de Jesús, los padres jesuitas, la importancia de conocer la verdad en primer lugar para que luego haya justicia y haya eventualmente perdón y ojalá reconciliación. Es que no puede haber reconciliación si partimos de imponer una amnesia. No puede haber reconciliación. Nadie te puede exigir que vayas en contra de tu dolor, que lo tapes. Hace un mes aquí, poco más de un mes, en el Teatro Poma, hubo un evento que a mí me pareció extraordinario. Héctor Abad Faciolince, un escritor colombiano a cuyo padre mataron las fuerzas paramilitares de derecha en Colombia y cuyo cuerpo el hijo fue a recoger. Héctor Abad escribió un libro maravilloso que se llama El olvido que seremos. Se sentó al lado de Carlos Fernando Chamorro, cuyo padre, Pedro Joaquín Chamorro, director de la prensa de Nicaragua, fue asesinado por las tropas somocistas, lo cual, tú sabes bien, básicamente fue la chispa que hizo estallar la revolución sandinista. Y se sentó al lado de ellos Alejandro Poma, el hijo de Roberto Poma, cuyo padre fue secuestrado y muerto por el Ejército Revolucionario del Pueblo del FMLN. En 1971. Sí. Es decir, 3 hijos de padres asesinados por 3 distintas fuerzas políticas de 3 distintos signos ideológicos. Básicamente lo que reivindicaron en ese escenario fue su derecho a tener dolor. En el caso de Alejandro Poma me parece particularmente valiente porque ese es un derecho que este país le ha negado a toda la gente como él. Y me parece, y se lo dije, que él ha utilizado de una manera muy sabia el poder que tiene su apellido y su posición social, ¿verdad? El privilegio que tiene tener oídos para lo que él dice, utilizarlo para hablar en nombre de todas esas miles de personas en este país que tienen el mismo dolor que él y que este país les ha negado su derecho a tenerlo, a expresarlo públicamente. Esto ya no tiene que ver con signos ideológicos, tiene que ver con el derecho a que la dignidad de las víctimas sea restaurada. ¿Y qué quiere decir restaurar la dignidad de las víctimas? Fíjate, en la Carta Universal de Derechos Humanos, el primer derecho, el derecho más esencial, no es el derecho a la vida. El único derecho humano que te sobrevive es el derecho a la dignidad. La dignidad no significa nada más que ser reconocido como igual, como sujeto de los mismos derechos. Restaurar la dignidad de las víctimas quiere decir respetar su derecho a que se les haga justicia por el daño que se les ha infligido. Y eso quiere decir señalar públicamente quiénes son los responsables de ese daño, quién les hizo ese daño. Restaurar la dignidad de las víctimas es un derecho que no se les ha restaurado a las víctimas salvadoreñas. Bien, tú tuviste una beca en la Biblioteca Pública de Nueva York para hacer un libro cuyo tema es precisamente tratar de entender qué permitió que asesinaran a Monseñor Romero. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo vas en esta investigación? Bueno, va un poco lenta porque en aquella famosa crónica o reportaje del que hablabas, de Sarabia, que hice en 2010, intenté contar o explicar cómo se planificó y se perpetró ese asesinato. Ahora lo que quiero hacer es más ambicioso y es explicar qué permitió ese asesinato. Porque tengo la hipótesis de que Monseñor fue asesinado porque podían asesinarlo, porque quedó abandonado. Monseñor estaba abandonado por su iglesia, estaba abandonado por todo el estamento político de este país, estaba abandonado también por Washington, en plena Guerra Fría. Monseñor contaba solo con el pueblo salvadoreño, aunque esto suene como si fuera un eslogan, es cierto. Y con la solidaridad internacional. A Monseñor lo mataron porque pudieron. Estoy tratando de explicar qué permitió ese asesinato. Entonces es un libro más ambicioso que ojalá algún día termine y en el que sigo trabajando. Bien, Carlos, finalmente, esta semana me parece que ha sido extraordinaria para este foro centroamericano de periodismo. Cuando se ve el programa que ha habido, vemos que destacados periodistas, intelectuales de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, de El Salvador, pasaron a compartir experiencias, a dialogar, a discutir, a dar conferencias. Me gustaría que nos contaras un poco cuáles son
algunas de las participaciones más relevantes, pues nos tocó ver la de Raymond Bonner, el entonces corresponsal del New York Times, que tituló este panel se tituló "Así le conté al mundo la masacre del Mozote". Fue entrevistado por la gran periodista Blanche Petrich, a quien por cierto tendremos en el segmento en este programa, pero quería oírte cuáles son las principales participaciones. Mira, ha sido una semana extraordinaria, a pesar de que abrió, y ha sido toda la semana una gran nota baja, porque abrió con la terrible noticia del asesinato de nuestro colega y amigo Javier Valdés en Culiacán, Sinaloa, en México, lo cual trastornó todo el plan que teníamos para la inauguración y terminó haciendo una declaración que estamos cerrando y que será firmada por los periodistas presentes. Pero sin duda tener aquí a Raymond Bonner, el periodista que entró al Mozote y lo contó, entrevistado por Blanche, ha sido un privilegio. Entre los notas altas, digamos, está también Joe Sacco, que es un tipo de periodista que raras veces pone sus pies para hablar en países como los nuestros. Joe Sacco es un reportero que viaja a vivir en lugares como Gaza, como Sarajevo en la guerra, como Chechenia, como India, y después de reportear con mucho cuidado sus materiales, en vez de escribirlos, los dibuja. Él lo que hace son libros de tiras cómicas, donde todo lo que está ahí es factual. Es un trabajo extraordinario y yo soy un gran admirador de Joe Sacco y me siento muy privilegiado de que haya podido venir. Ayer tuvimos un panel interesante, perdón, el jueves tuvimos un panel muy interesante sobre el proceso de paz en Colombia, que nos pegó justo el día en que la Corte empezaba a echar para atrás ese acuerdo. Entonces fue una discusión también muy rica. Hemos hablado también con grandes periodistas investigativos de América Latina que han pasado por aquí: el argentino Hugo Alconada, el brasileño James Alberti, el mexicano Daniel Izárraga, la guatemalteca Claudia Méndez, y en ese sentido ha sido extraordinario. Hay una mesa también sobre Donald Trump, a la que viene Michael Shifter de Diálogo Interamericano, a la que ha venido Héctor Silva, Óscar Chacón de Alianza para las Américas, y hay aquí además un nutrido grupo de cronistas y periodistas investigativos y de radio que están dando talleres en las mañanas. El cierre es Patricio Fernández, director de The Clinic en Chile, una revista extraordinaria que se llama The Clinic, porque así se llamaba la clínica en la que se internó Pinochet en Londres para escapar de la orden de captura, entrevistando a Alberto Salcedo Ramos, el gran cronista colombiano. Excelente. 20 años intensos de actividad, ya los cumplieron. 19. 19. Sí. Y este Foro Centroamericano de Periodismo y su calidad refleja precisamente los avances que han tenido y el reconocimiento no solamente nacional, pero internacional. Carlos, te agradezco el que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, Alberto, me emociona estar en tu programa. No contaste que me conoces desde niño y por eso me emociona más estar en tu programa, y me emociona además también en este estilo de ciclo que en este mismo foro donde presentamos a El Salvador El Faro, estemos ahora celebrando 19 años. Muchas gracias, Alberto. Efectivamente, te conocí cuando tenías 4 años, cuando tus padres y yo éramos estudiantes en Lovaina. Un gran gusto. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches. Bueno, noches. Amigos televidentes, muchas gracias por su atención y vamos a pasar al segmento Prisma. ¿Y cuántos tomates son? Son 3 tomates y 2 zanahorias. Ahora hay que meter los cangrejos vivos al agua. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale una refrigeradora LG de 12 pies en cuota especial de $28.99 y recibe gratis una licuadora Wilmer. O sorpréndela con una elegante sala Alaska en cuota especial de $49.68. Y por tu compra obtén gratis un chinero con espacio para microondas. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas.
Buenas noches, bienvenidos a Prisma. Hoy explicaremos la propuesta presentada por Gana para reformar el actual sistema de pensiones. El pasado 15 de mayo, diputados del partido Gana presentaron a la Asamblea Legislativa un proyecto que retoma aspectos tanto de la propuesta del gobierno como de la presentada por la Iniciativa Ciudadana de las Pensiones, que aglutina al sector empresarial. Según Gana, el principal objetivo de la propuesta es salvaguardar el ahorro de los pensionados y no aumentar la edad de retiro. Guadalupe Vázquez, coordinador de ese grupo parlamentario, aclaró que no se trata de un sistema mixto, sino de un sistema privado bajo condiciones que incluirá a cotizantes de la Fuerza Armada. Pero, ¿en qué consiste esta propuesta? La propuesta establece la creación de un sistema de ahorro para pensiones sujeto a regulación, coordinación y control del Estado, en el que podrán convivir instituciones administradoras públicas, privadas y mixtas, permitiendo a cada empleado elegir el tipo de institución al que desea ingresar. A este sistema podrán cotizar los trabajadores del sector privado, público y municipal, junto a miembros de la Fuerza Armada e incluso personas que se encuentran fuera del país. La iniciativa introduce nuevos beneficios como la jubilación anticipada y pensiones por longevidad que serán financiadas a través de un fondo solidario de amortización de pensiones. Este fondo solidario será financiado a través de un aumento a la tasa de cotización que pasará del 13% al 16% y servirá para el pago de pensiones de vejez, invalidez común, longevidad, jubilación anticipada y muerte. La tasa de cotización propuesta por Gana es mayor que la propuesta por Asafondos, que eleva del 13 al 15%. En la propuesta se aclara que cuando los ahorros de las cuentas individuales sean insuficientes, el Estado deberá aportar los recursos necesarios para pagar una pensión mínima al jubilado, que será financiada a través de una partida presupuestaria anual que permite crear un fondo de liquidez mínimo. En otras palabras, continúa trasladando al Estado el pago de las pensiones mínimas. Pero, ¿hay coincidencias entre las propuestas en debate? Sí, la iniciativa de Gana coincide con la de Asafondos en la creación de una reserva de pensión vitalicia, para la cual el trabajador deberá aportar el 0.5% de su salario y el empleador el otro 1%. Pero eleva hasta un 70% del salario básico regulador la pensión recibida, es decir, del mayor sueldo que el cotizante haya recibido en los últimos 10 años antes de su jubilación, mejorando con ello la pensión recibida por los empleados salvadoreños que cumplan con 25 años o más de tiempo de cotización. La propuesta de Asafondos plantea el 35%. Cuando el trabajador haya cumplido entre 20 y 25 años, le corresponderá el 50%, entre 15 y 20 años le tocará el 30% y a los que coticen entre 10 y 15 años recibirán un 20%. Para cualquiera de los casos y sin distinción de género, se mantiene la edad mínima de retiro en 60 años de edad. La propuesta también incluye a los trabajadores informales o independientes, quienes podrán hacer frecuentes ahorros diferenciados o aportes únicos. Organizaciones privadas y de la sociedad civil han criticado que la propuesta no está respaldada con un análisis actuarial y financiero que permite evaluar qué tan efectiva pueden ser los planteamientos presentados, además que no reduce la carga fiscal al Estado en atención a la deuda de pensiones. Eso ha sido todo en Prisma. Al regresar en la entrevista Matices tendremos a la periodista mexicana Blanche Petric, con quien estaremos hablando sobre los desafíos del periodismo centroamericano y mexicano ante la impunidad, la corrupción y la violencia. Ya volvemos. Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, continuamos en Focos. Iniciamos con la entrevista en Matices. Esta noche Karen Fernández no podrá acompañarnos en este set de televisión por
encontrarse atendiendo compromisos familiares, pero ya se encuentra con nosotros Arisbel Arizmendi, quien es coordinadora de contenido de Focos, a quien quiero dar la bienvenida y también para que nos comentes un poco de la entrevista de esta noche. Muchísimas gracias, Saúl, encantada de acompañarte esta noche. A inicios de esta semana, un nuevo asesinato conmocionó al periodismo mexicano. El reconocido periodista Javier Valdés, dedicado a la crónica del narcotráfico, fue acribillado en el centro de Culiacán, a escasos metros de las instalaciones donde trabajaba. Con él ya suman 126 los periodistas asesinados en los últimos 17 años en México. Exactamente, Arisbel, y también para dar contexto a esta entrevista hay que recordar que ese mismo día del asesinato de Javier Valdés, la subdirectora de un semanario local en Jalisco también era interceptada y asesinada junto a su hijo. Días atrás, un grupo armado de alrededor de 100 hombres retuvo a 7 periodistas en Guerrero durante la cobertura de un operativo oficial en una localidad de esa ciudad. Y hay que resaltar que México y el Triángulo Norte en Centroamérica está inmerso en una perversa triada entre violencia, impunidad y corrupción. El periodismo debe atender esta realidad, pero lamentablemente quieren matarlo. Por eso hemos invitado en esta ocasión a la reconocida periodista mexicana Blanche Petrich, quien esta semana participó en el Foro Centroamericano de Periodismo que se desarrolló en San Salvador. Con ella intentaremos comprender qué es lo que está pasando en nuestra región. Bienvenida, Blanche. Gracias, Aris, y gracias, Saúl. Pues intentaré explicar lo inexplicable porque ni nosotros mismos lo estamos comprendiendo. Muy bien, Blanche, queremos agradecer tu presencia en este set, también comentarle a la audiencia que tú has tenido más de 30 años de vida al periodismo, eres fundadora del medio independiente La Jornada, en los años 80 también tuviste una participación muy activa en la cobertura de los conflictos armados en Guatemala, El Salvador, hablábamos detrás de cámara que parcialmente también lo tuviste en Nicaragua, primero para el diario 1+1 y luego para La Jornada en México. También has realizado coberturas en el Caribe, Sudamérica, Frontera Norte, Europa Oriental, Irak y Sahara Occidental. Tu perfil es muy completo y queremos conocer por eso hoy tu opinión sobre estos temas. Aris. Y ya vamos a iniciar con la entrevista. Blanche, nuestra primera pregunta, estamos en la región centroamericana. Lamentablemente México se ha convertido en un lugar peligroso para ejercer el periodismo. ¿Quiénes quieren matar el periodismo? ¿Por qué? ¿Qué se está ocultando o qué se quiere ocultar para que la ciudadanía mexicana no lo conozca? Mira, los periodistas son testigos de la realidad. Y cuando está en curso un crimen hay que eliminar al testigo, ¿no? Es siempre un poquito la dinámica, la labor nuestra es estar ahí, observar y narrarlo. ¿Y quién quiere matar al periodismo? Yo creo que se conjuntan una serie de factores. La respuesta fácil es el narco. El narco mató a Javier. El narco mató a nuestra compañera Miroslava Bridge en Chihuahua hace 2 meses. Fue el narco el que emboscó a nuestro compañero Sergio Campo en este incidente que mencionas en Guerrero. Pero el narco no está ahí por generación espontánea. El narco es un fenómeno que tiene que ver con la geopolítica, con la cercanía de Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas del mundo, tiene que ver con partes enfermas y corruptas del Estado mexicano que tienen pactos cómplices y participan en ocasiones en este negocio de producir, vender y trasegar drogas a lo largo de todo el continente. Entonces son muchos los que intervienen en estos crímenes. De hecho, policías, ejército, marina y de policías federales y regionales, en muchas ocasiones siguiendo la huella de quienes cometen estos crímenes contra la prensa y contra la sociedad en general, vamos a encontrar muchos como actores y como perpetradores y como autores intelectuales también del crimen contra la libertad de expresión. Blanche, tú has mencionado instituciones del Estado mexicano involucrados también de alguna manera en esta trama para poder entender quién mata el periodismo en México. El presidente Enrique Peña Nieto reaccionó posterior a la muerte de Javier Valdés, al asesinato de Javier Valdés, y en su cuenta en Twitter solicitó a las autoridades locales investigar el hecho.
Sabemos que el registro de investigaciones de periodistas asesinados en México es muy bajo, solo 3 de 126 casos son resueltos por el sistema de justicia aproximadamente. ¿Cómo entender esta tolerancia del Estado mexicano ante el asesinato de estos periodistas? Es que yo creo que ese es el mensaje central que habría que hacerle llegar al presidente Enrique Peña Nieto y a todos los funcionarios que tienen algún tipo de responsabilidad para resolver esto, para detener esta matanza. Las palabras no sirven para nada. Quitar de la Fiscalía para la defensa de la libertad de expresión a un fiscal para poner otro igual de incompetente tampoco sirve. Las autoridades mexicanas, en una reciente reforma constitucional, tienen mucho mayores facultades para hacer una atracción de las investigaciones judiciales en casos de asesinatos de periodistas para que no queden en el ámbito de las fiscalías locales, en donde la corrupción permea muchísimo más todas las estructuras de los ministerios públicos, los jueces, los policías investigadores. Bueno, no la ejercen. No se atraen los casos al fuero federal. El fuero federal en ese sentido es corresponsable, porque la impunidad esta que tú mencionas es que cuando estamos hablando de una impunidad, de una no solución, no una investigación, una no investigación a fondo, de más del 95% de los crímenes en contra de periodistas, estamos hablando de una impunidad total. ¿A quién atribuirle la responsabilidad? En muy buena medida al Estado mexicano, pero concretamente a sus estructuras, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante y muy frustrante que el mensaje central no le llegue a los oídos al presidente de la República. Con sus palabras y sus pésames no se hace nada, ¿no? Esos twitters son hasta cínicos, ¿para qué? Y perdón por exaltarme, pero es que realmente ya estamos en este punto en donde la realidad es insoportable. Y no ha habido, digamos, ninguna normativa, aparte de la reforma de la que hablaba, en la que se esté de alguna manera presionando el propio Estado, que muchas veces por omisión no responde a estas investigaciones. Además, hemos visto que en la mayoría de los casos son periodistas locales y el gremio periodístico de alguna manera también está unido para responder o para presionar al Estado frente a estos casos. O sea, ¿cómo está haciendo el Estado mexicano? Ya lo comentaba, no hay, digamos, no se ha materializado lo que se declara, pero también cómo está haciendo o qué está haciendo el gremio mexicano para presionar, que al final son ellos la víctima. Mira, son varias cosas. Yo, respecto a la normativa, te voy a decir una cosa. México es un país con unas leyes maravillosas que no se cumplen, ¿no? Ahí hay un divorcio, un abismo también entre la eficacia, la inoperabilidad de todo el aparato de procuración de justicia. Las leyes las tienen, las herramientas las tienen, el problema es que no las usan. Habría que preguntarse por qué. Y sí, la normatividad yo creo que está hasta sobrada. Están todas las posibilidades para que, cumpliendo la ley, se pueda investigar, se pueda rastrear quiénes fueron los ejecutores, a qué órdenes de quién obedecieron, por qué la policía estaba mirando para otro lado en ese instante, por qué no intervino inmediatamente. Pero cuando entran los agentes investigadores a abordar los casos de los periodistas, ocurre por lo general, en el caso de Javier no lo pueden hacer, ¿no? Porque ha sido monstruoso, porque era un periodista gigante, pero por lo general lo que dicen es, bueno, vamos a investigar la línea de investigación pasional, personal, familiar, enemistades con vecinos, etcétera. Rara vez hay como primera intención investigar el crimen en su contexto real, un crimen relacionado con la labor periodística
del periodista, la periodista victimadas. Esa es una. Y te pongo como ejemplo un caso emblemático también, que es el de la periodista veracruzana Regina Martínez. Regina Martínez fue asesinada en Veracruz hace 4 o 5 años. A la fecha hay un chivo expiatorio en la cárcel y el crimen se definió como un crimen pasional o personal, ¿no? En el caso de Regina, de Miroslava en Chihuahua, Regina era de Proceso, Miroslava de La Jornada y Javier de La Jornada y su periódico local Río 12. Hay una característica, la mayor parte, como tú dices, de estos crímenes son cometidos contra periodistas de medios locales, pequeños medios comunitarios en donde la confrontación, el choque de un periodista independiente con todo el aparato del crimen organizado y el Estado es brutal, ¿no? En estos casos ni siquiera se hace ruido, pero en estos 3 casos son medios nacionales, de importancia nacional, que se leen y tampoco, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia que estamos pasando. En cuanto a la unidad del gremio, mira, no, yo creo que no hay una unidad en todo el gremio periodístico. Hay esfuerzos valiosísimos, muy respetables, sobre todo de las organizaciones civiles que han formado los periodistas en México, como periodistas de a pie es una, pero hay, y en las regiones también, y muchos otros periodistas, medios como el nuestro, como La Jornada. Cada vez, bueno, es que cuántas veces hemos salido a marchar en los últimos meses y en los últimos años, un montón de veces. Y son marchas, ¿qué te diré? Sí, grandecitas, pero no hay una conmoción, que eso es lo que nosotros necesitamos que ocurra. En cuanto a los medios corporativos, la televisión, los grandes medios de grandes grupos empresariales, no. O sea, ellos cubren la nota y de ahí no pasan porque siguen caravaneando al poder, siguen incondicionales del poder, siguen sin asumir la crítica fundamental en este caso, que es que en México no existe la libertad de expresión y que el Estado mexicano y el presidente de la República tienen una responsabilidad en esto. Blanche, quisiera retomar la responsabilidad del Estado mexicano respecto a estos casos. Hemos hecho referencia a la impunidad en el asesinato de periodistas, pero a eso también se suman otros hechos en la agenda judicial de México. Hablamos de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en el año 2014, en septiembre del año 2014. También sus familiares exigen justicia y critican un Estado impune mexicano. A nosotros nos gustaría conocer cuáles son esos incentivos que tiene el Estado mexicano para actuar con esta desidia, digamos, porque de alguna manera tú lo dices, solo deja pasar los hechos, hace declaraciones a través de Twitter, pero no hay una investigación contundente sobre esto. ¿Qué incentivos tiene el Estado mexicano para actuar en complicidad con estos crímenes? El incentivo principal es que el presidente actúa con plena normalidad y la gran prensa también. Una nota para Javier y el resto, que si las elecciones aquí, que si no sé qué tanto, que si el presidente fue a inaugurar esto, que lo otro. El presidente se escuda detrás de la falsa normalidad, la falsa estabilidad política del país. El costo que debería estar pagando en este momento el presidente Enrique Peña Nieto es que estemos hablando de su destitución por incapacidad de proteger a la sociedad. Y suena muy radical, pero no se me ocurre de qué otra forma, cuál es el costo político que tendrían que pagar las autoridades. Remueven de sus puestos a funcionarios menores. Por ejemplo, un dato, el estado donde mayores crímenes, el más número, por la redundancia, de periodistas muertos es Veracruz. Al gobernador de Veracruz, involucrado con el narcotráfico, corrupto hasta las cachas, no lo fueron a detener hasta que terminó su gestión. O sea, el señor estuvo tranquilamente gobernando
protegiendo a narcos y bajo su gobierno, muriendo periodistas acarretadas, y terminó su gestión sin que nadie le tocara un pelo. Ya que dejó de ser gobernador, se escapó a Guatemala, ahí lo detuvieron, está en proceso su extradición. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero este es el incentivo, que no les pasa nada, que no pagan ningún costo. Claro, claro. Estimada Blanche, queremos seguir hablando de este tema y de otros temas de la región, pero debemos ir a una pausa, así que ya regresamos con más de Focos en Matices. Ya volvemos. Buen trabajo salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Tener estilo no es seguir tendencias. Lo que está de moda es no seguir las reglas. Se ve chivo. Reciclar, reinventar, reutilizar. Eso está de moda. Continuamos con la entrevista en Matices. Esta noche se encuentra con nosotros la reconocida periodista mexicana Blanche Petrich. Con ella estamos hablando sobre los desafíos del periodismo ante una triada perversa entre impunidad, corrupción y violencia en México y Centroamérica. Blanche, tú ya nos hacías tus valoraciones respecto a la situación en México, la responsabilidad del Estado mexicano para poder atender estos crímenes, tanto en el gremio periodístico como en otros temas. Yo quiero preguntarte algo porque la región de México y Centroamérica han estado en una situación convulsionada en los últimos años. De hecho, en Guatemala se ha destituido a un presidente y a una vicepresidenta a partir de importantes pronunciamientos de la población, de la sociedad civil. En El Salvador, 2 expresidentes han sido investigados por casos de corrupción. Vemos el fortalecimiento de alguna manera de sus ministerios públicos. ¿Te parece que es casual que eso suceda? Digamos, ¿cómo poder entender esta alineación de planetas, si se quiere ver de alguna manera, para poder dinamizar las investigaciones de justicia al poder político en esos países? Bueno, yo creo que México y Centroamérica son una misma región en muchísimos sentidos. Nos desconocemos, no nos interrelacionamos a nivel de sociedades como deberíamos, pero hay vasos comunicantes muy fuertes de uno y otro lado. Por ejemplo, pues los negocios, en el comercio, en las inversiones, ¿no? ¿Cuántas empresas mexicanas no vemos como fuerza, con una fuerte presencia en Centroamérica? Y por otra parte, ya mirando un poco debajo de la mesa, lo que no es tan evidente, lo de los pueblos, el tema invisible en México es el del paso de la migración centroamericana, sobre todo hondureños y salvadoreños y guatemaltecos, que cruzan por México para llegar a Estados Unidos, que trae el otro fenómeno también, cómo se ha permeado y se ha esparcido a lo largo de las rutas migratorias el fenómeno de las maras y de las pandillas como una forma de crimen organizado que asola la ruta migratoria de una manera brutal, ¿no? Eso pasa en México y los migrantes son víctimas también de la impunidad que impera en México, porque las autoridades mexicanas, mínima es la intervención que tienen, o nula, para la protección de estos ciudadanos transmigrantes que son víctimas del crimen. En Centroamérica ha pasado que estos fenómenos de los que hemos hablado, de la migración, de la violencia, de la conformación de estas estructuras criminales, el periodismo ha tenido una participación importante en conocer cómo es esa realidad. Usted
muchas veces ha estado en diferentes países de Centroamérica cubriendo estos temas. ¿Cuál crees son los desafíos que tiene el periodismo salvadoreño para cubrir, por ejemplo, el fenómeno de las pandillas, entendiendo que son estructuras criminales que controlan la violencia en estos países? Bueno, mira, yo te aclaro primero, no, yo no he cubierto en años recientes Centroamérica en términos periodísticos. Yo cubrí el conflicto armado, ¿no? Desde los mediados de los 90 no hemos tenido una presencia consistente de periodistas mexicanos en el área. Y conozco poco de los medios de comunicación centroamericanos y sobre todo salvadoreños. Conozco el Faro y me da la impresión de que el Faro es quien documenta de manera más consistente sobre este flagelo que asola a la sociedad salvadoreña. Pero más allá pues no te puedo decir, veo una gran diferencia en el fenómeno de la violencia en México con la violencia en El Salvador, porque en México sobre todo lo que existe, lo que domina es la presencia de grandes carteles transnacionales de la droga que a su vez han absorbido o se han anexado también el monopolio de muchos otros tipos de delitos como la extorsión, el secuestro, la trata de personas, la prostitución de menores, en fin, todo eso junto con el poder enorme económico que tiene el narcotráfico. En el caso salvadoreño no estamos hablando de los grandes carteles, es una violencia que viene de otra parte, tiene un origen también histórico del final del conflicto armado, la deportación de los chicos que se habían exiliado, habían huido de la guerra en Estados Unidos. Entonces el origen y la génesis y la naturaleza de las maras que viven en el barrio es totalmente diferente. La forma como se sufren es la misma y también los riesgos que corren los periodistas cubriéndolas es la misma, y el asesinato de Cristian Poveda lo comprueba, ¿no? Ahora, retomando también la pregunta que hacía Aris Blanche, de alguna manera el periodismo está generando, a través de iniciativas como el Faro, y retratando lo que pasa en las comunidades, la intervención del Estado con sus políticas de mano dura para poder atenderse esa situación de conflicto entre las pandillas, y se pretende que la población pueda asumir esa información y entonces reaccionar en consecuencia para que genere un costo político en las instituciones, pero no pasa esto. Es decir, el desafío sigue siendo que el periodismo, al relatar los graves hechos de la inseguridad en el país, no genera tampoco una acción mucho más presente de la población. Ese desafío, ¿cómo lo evalúas tú desde el periodismo? Es decir, ¿cómo el periodismo puede generar mayor empatía para que la población se haga partícipe, ¿no?, de alguna manera de la solución y exigencia a las instituciones? Mira, en el caso de El Salvador, pues no te sabría decir, pero en términos generales, ¿qué más puede hacer un periodista que ser testigo, como decía yo al principio, de los hechos y transmitirlos y narrarlos? Nosotros somos los narradores de la historia inmediata y no somos nada más. Y luego está el poder de los medios de comunicación. El problema aquí es que los grandes medios, los grandes consorcios, son conglomerados, propiedad de individuos que tienen forman parte del poder económico, y muchas veces prevalece el interés empresarial, intereses privados y intereses de mantener buenas relaciones con el Estado y las autoridades por encima de los criterios periodísticos, ¿no? Entonces, pues ese es nuestro techo, hasta ahí es el papel del periodismo. Pero lo que sí te diría es que yo llevo horas, yo me enteré del asesinato de mi querido compañero y amigo casi llegando a El Salvador, y mi primer impulso fue regresarme corriendo a Comalapa y tomar el siguiente vuelo a México, y tuve que hacer un gran esfuerzo para
decir, bueno, yo tengo un deber, una tarea, una responsabilidad que cumplir aquí también y aquí estoy. Pero lo que me he estado preguntando todo este tiempo es, hay un momento en que también uno esperaría que la sociedad en general escuche el grito de los periodistas y responda, ¿no? Y se movilice también para proteger a estos hombres y mujeres que trabajamos para que ellos en la mañana al abrir el periódico tengan la información ahí, o en la noche cuando se sientan a ver el noticiero tengan la información en su pantalla. ¿Cómo hacer ese clic para que la sociedad sienta como suyos los golpes que le dan a los periodistas? Eso es lo que yo no sé todavía, pero sinceramente sí espero que en algún momento ocurra, porque si no, no habrá manera de detener esto. A raíz de esto que comentaba de la situación que padecen los periodistas hoy en día en Centroamérica, en México, esta pregunta era para finalizar, pero creo que es importante hacerla en este momento. El martes usted escribía una especie de semblanza sobre Javier Valdés en La Jornada y citaba lo que él había escrito en su última columna, y lo voy a citar para el público. Javier decía: se lo decían los amigos, los familiares, los compañeros del gremio: cabrón, cuídate, estos güeyes no tienen madre, son unos malditos. Pero él seguía escribiendo críticas y denuncias en su columna en uno de los diarios de la localidad, apedreando con sus teclas, sus palabras, el ejercicio de poder político, la corrupción, la complicidad entre criminales y servidores públicos, la policía al servicio de la mafia. Le pregunto, ¿vale la pena morir por contar lo que los corruptos, narcotraficantes, sicarios quieren esconder? ¿Usted pone al servicio su muerte a cambio de ser periodista? No, no vale la pena, no debería ningún periodista pagar con su vida por lo que hace. Yo creo que la ecuación está mal planteada. Esto no debería ocurrir. Los periodistas no tendríamos por qué jugarnos el pellejo simplemente por hacer nuestro trabajo. Y Javier no quería morir, no estaba consciente de que le podía pasar esto. Esa es una trágica premonición que él tuvo. No lo escribió a propósito de sí mismo, lo escribió a propósito de la muerte de otro colega en Culiacán, ¿no? A una persona muy cercana a él. Pero él amaba la vida, él quería seguir viviendo, él no quería que hacer su trabajo le costara la vida, ¿no? Él tenía a su mujer, a Griselda, a quien amaba profundamente, tenía a sus 2 hijos que son jóvenes, que todavía necesitan del padre para una orientación en la vida. Quería estar ahí, acababa de cumplir 50 años, ¿no? Pero tampoco se quería callar, tampoco quería guardar silencio, porque él decía mucho: yo no quiero que nadie me diga dónde estabas tú mientras estaba pasando esto en Culiacán, porque no estabas haciendo tu trabajo. Blanche, tenemos que hacer un giro en la entrevista. Tú has sido invitada en el marco del Foro Centroamericano de Periodismo en El Salvador, que es organizado por el periódico El Faro. Y en la inauguración de este foro, tú tenías un conversatorio, una entrevista con el periodista norteamericano Raymond Bonner sobre la cobertura de la masacre del Mozote de 1981 en El Salvador. Nos gustaría saber por qué el periodismo tiene que retomar graves crímenes contra los derechos humanos ocurridos hace más de 30 años. ¿Por qué posicionar eso nuevamente en la agenda? Déjame empezar con esto a propósito del asesinato de periodistas. Cuando éramos jóvenes y en los 80s estuvimos aquí cubriendo la guerra, ninguno queríamos morir tampoco, y murieron muchos periodistas, muchos colegas extranjeros y salvadoreños en esta guerra. El primero en caer fue un colega mexicano, Ignacio Rodríguez Terrazas, que murió en 1980, aquí en El Salvador, acribillado por un francotirador desde la azotea del Palacio Nacional. Simplemente recordando esto. ¿Por qué siguen abiertas las heridas de la guerra en El Salvador? Porque no ha habido justicia.
¿Por qué en el Mozote no hay nadie que haya sido juzgado por estos crímenes? Apenas ahora, este año, se está armando la primera audiencia, el primer caso en contra de los generales Vides Casanova y García, que han sido extraditados y están de regreso en El Salvador, para que respondan por un crimen masivo, un crimen lesa humanidad, cometido hace 35 años. Estábamos tratando de hacer un recuento y el Mozote constituye una de las masacres más grandes en la historia contemporánea de América Latina. O sea, una matanza de estas dimensiones, no sé, 600 muertos ni siquiera se sabe. Es una matanza como la de My Lai en Vietnam, en los años 70. Esa guerra, esa masacre, perdón, en el contexto de la guerra de Vietnam, cuando la dio a conocer el periodista estadounidense Simon Hirsch, que estuvo en El Salvador también hace unos 3 años, en el Congreso del Faro. La revelación, la denuncia de esa masacre de My Lai, de aldeanos, mujeres y niños, asesinados como si fueran guerrillas, desarmados, alineados a lo largo de los arrozales, las fotografías y las denuncias periodísticas significaron el principio del fin de la guerra en Vietnam, que terminó en la primera derrota militar de Estados Unidos. No perdamos eso de vista. Excelente. Eso fue en 1975 que terminó la guerra de Vietnam. En el 81 El Salvador ya estaba en guerra, ya empezaba a despuntar con toda su potencia la conflagración armada, y ocurrió el Mozote ese año. En Estados Unidos no se ha hecho justicia en torno de My Lai, porque los militares involucrados fueron juzgados en un tribunal castrense que los exoneró. Y en El Salvador ni siquiera se ha abierto un solo expediente todavía sobre esa masacre. Las heridas de guerra tienen que cerrarse con justicia y con verdad. Si permanecen abiertas, la sociedad no sana. El Salvador es un país extremadamente violento. No sé si ustedes se preguntan si la raíz de esa violencia tiene que ver con que nunca hubo justicia y verdad sobre el asesinato de Monseñor Romero, sobre el asesinato de los jesuitas de la UCA, sobre la masacre del Mozote y la de Zumpul y la de tantísimas otras, ¿no? Ahí en el Parque Cuscatlán, la lista de nombres en ese monumento que hay, no sé cuántos son, pero de esos crímenes ninguno ha sido esclarecido. Y en esta sociedad, las víctimas y los victimarios son obligados a convivir en el mismo espacio, en las mismas calles. Son heridas abiertas, por lo tanto son temas abiertos y son pendientes para los periodistas de las nuevas generaciones. No pueden pasar por alto. Magistral, Blanche, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, se nos ha acabado el tiempo, ha sido, creo, ha sido una entrevista para reflexionar y una entrevista para entender los antecedentes, ¿no?, históricos de lo que ahora acontece en la región. Muchísimas gracias, estimada Blanche, por acompañarnos. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. Ya volvemos con Reflejos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras en cuota especial de $55.49 y recibe gratis una alisadora más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obséquiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas en cuota especial de $17.80. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas.
Continuamos en Focos, bienvenidos a Reflejos. ¿Le suena la banda musical Adhesivo? Seguramente a quien le gusta el ska, sí. Hoy conoceremos a El Dross, uno de los vocalistas más emblemáticos de esta banda salvadoreña de ska. Él tiene 7 años de trayectoria en el mundo artístico musical y en Estados Unidos se desempeña como productor musical. Desde ese lugar está aportando mucho a la comunidad latinoamericana en ese país. Hoy lo presentamos en este segmento. Longitud de nuestras vidas, o sea, longevidad, perdón, de nuestras vidas, uno al final, 2 años no parece nada, ¿verdad? Pero cuando sos músico y cuando estás en el ambiente musical y en la etapa que nosotros estábamos con Adhesivo, 2 años definitivamente han pesado bastante, pues especialmente sé que para el grupo, ya que ha continuado, tal vez no ha sido tan, pero para mí sí, y tal vez para ellos también, ¿me entiendes? Yo sé que nosotros seguimos siendo amigos, seguimos hablando casi que todos los días, o sea, soy parte de la banda, me considero parte de la banda, nunca voy a dejar de serlo, porque Adhesivo trascendió un grupo, Adhesivo trascendió de ser gente que se juntaba a tocar por hobby, a ser un movimiento en el que eran jóvenes, miles y miles de jóvenes que llegaban a los conciertos a apoyar un sentimiento. Eso dio paso de que estos 2 años se sientan como una eternidad, se sientan un poquito más largos de lo que son. Ahora, nada es para siempre, ¿ves? Nada, sé que las cosas buenas tardan tiempo en llegar y a veces aprender eso de las señales de la vida, de las cosas más difíciles, aprender a ser paciente, aprender a tomar las cosas cuando te lleguen. Entonces, yo siento que ahorita, en lo que he estado aquí, tengo un proyecto que se llama In the Meantime, que le puse así por eso, pues In the Meantime en español significa para mientras, ¿verdad? El cual yo creo que sin darnos cuenta, como te digo, cuando uno simplemente hace las cosas por pasión, por convicción, las cosas empiezan a llegar, ¿entendés? Entonces nosotros, el área de Washington para mí todavía es nueva en cuanto a moverme como un grupo. Y creo que en lo poquito que hemos hecho bastante, ¿me entendés? Porque con In the Meantime tenemos, el batero no tiene ni 5 toques y próximamente el 10 de junio vamos a abrir el concierto de los Cafés. Entonces, debido a gente que apoya y cree, no solo en el grupo, sino que en los músicos que están, que es muy lindo. Siempre ha habido esta cierta aversión, ¿verdad?, a grupos que supuestamente se paran de uno o de otro lado político, ¿me entiendes? Personalmente yo no creo mucho en lo que la política actual hace en nuestro país. Yo creo en el bienestar de la gente. Creo que con Adhesivo eso es lo que tratamos de transmitir, el bienestar de la gente, la equidad y el respeto hacia cualquier persona de cualquier género, de cualquier tipo de la sociedad, ¿me entiendes? Nosotros pensamos que la colectividad es la manera de que el arte respira, ¿me entiendes? Que el arte realmente puede trascender fronteras, porque la única manera de hacer eso, de hacerlo con el arte en nuestros países, es colectivamente. Solo cuando se juntan los grupos, solo cuando se junta la gente, solo cuando se hacen proyectos en conjunto, es que se hacen cosas que quedan y duran el tiempo. La política de nuestro país nos lleva a lo contrario de eso, ¿me entendés? A diversificar, a separar, a catalogar, a juzgar, ¿me entendés? Entonces, por eso precisamente nuestras posiciones, aunque parezcan más de un lado que de otro, se confunden, ¿me entendés? La gente los cataloga y hacen un gran error, porque al final no conocen la postura de la banda, no conocen la forma de pensar de la banda. Si tú escuchas muy de cerca nuestras canciones, lo que nosotros atacamos, de lo que hablamos en nuestras canciones, son injusticias, son temas de los cuales nosotros creemos que socialmente están siendo tratados mal. Pues fíjate que la forma en que te voy a abordar este tema, voy a usar un tema de Adhesivo. O sea,
Yo estando en El Salvador escribí un tema que se llama Sin nada que envidiarle al sueño americano. Yo no había vivido lo que ni experimentado la trascendencia que tienen esas palabras hasta que yo estuve aquí. ¿Me entendés? Y si de algo te puedo dar fe, es que esa canción toma 1000 veces más significado cuando uno experimenta las cosas que nuestra gente tiene que vivir aquí. ¿Me entendés? Yo tengo amigos personales que veían los conciertos en El Salvador y me los he encontrado aquí. Y las historias que se oyen, brother. O sea, cuando venís aquí, venís como desde cero, como todos. No importa cuánto tengas o no tengas, ¿me entiendes? Venís desde el mismo lugar. A mí me tocó experimentar los trabajos que nuestra gente hace todos los días en este país. Y uno dice, sí, pero allá hay trabajo, allá hacen dinero. Pero no se dan cuenta de los tipos de trabajo que le tocan hacer a la gente. Especialmente en un país como en Estados Unidos. Nosotros somos minoría aquí. Somos minoría. Tú sabes los clases de trabajo que le tocan a una minoría en un país que no es de ley. Entonces, al final de cuentas, el tema de Adhesivo tomó para mí doble relevancia. O sea, yo escribí sobre algo que en aquel momento imaginaba y me tocó vivirlo. Y lo sigo viviendo. Y hasta este momento yo jamás en mi vida se me ocurriría cambiar a mi país por aquí, pues, ¿me entiendes? Yo vivo aquí, estoy trabajando. Aquí es donde yo trabajo, ¿me entendés? Yo trabajo aquí estoy continuando mi carrera. Pero no significa que voy a cambiar la bandera de la nación. No significa que no. Sin nada que envidiarle al sueño americano. Sin nada que envidiarle al sueño americano. Sin nada que envidiarle al sueño americano. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale una refrigeradora LG de 12 pies en cuota especial de $28.99 y recibe gratis una licuadora Wilmer. O sorpréndela con una elegante sala Alaska en cuota especial de $49.68. Y por tu compra obtén gratis un chinero con espacio para microondas. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Bienvenidos a un nuevo segmento de Retratos. Hoy le presentamos la historia de un poeta salvadoreño que nació en el año 1937 en Chalatenango y murió hace 20 años en París. Se trata de uno de los máximos exponentes de la generación comprometida. Veamos la historia de Roberto Armijo. Entre el paisaje campesino de los bosques de pino y el canto de las aves en Chalatenango nació un poeta. Parte de su temprana inspiración fueron las historias que la madre le contaba frente al fogón de leña. Escribió poesía, ensayo, novela, crítica, teatro y cuento. Fue un activista político en varios países. A la edad de 10 años se trasladó hacia la capital para proseguir sus estudios. Andaba descalzo y trabajaba vendiendo periódicos en la calle. Inició sus estudios en la Universidad del Salvador y pronto formó parte del grupo literario La Generación Comprometida. En 1970, Roberto Armijo obtuvo una beca para estudiar teatro en París
en momentos en que laboraba en la Universidad Nacional como director de la librería universitaria. En 1972, un golpe de Estado militar le sorprende en Francia y ya no pudo regresar a El Salvador sino hasta 20 años después. En Francia realizó una intensa actividad intelectual y política. Roberto Armijo murió el 23 de marzo de 1997 en París, con la nostalgia por el terruño, soñando con su amado El Salvador. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Estimados televidentes, ha finalizado Focos, ha sido un programa lleno de entrevistas con periodistas reconocidos en Centroamérica. En Zoom tuvimos, por ejemplo, a Carlos Dada. ¿Qué te ha parecido lo que te ha comentado Carlos? Pues como siempre, Carlos es una persona además de muy conocedora de la historia, de los acontecimientos. Es una persona acostumbrada a decirle la verdad al poder y a hablar sin tapujos, de una gran independencia y de un gran profesionalismo. Y Saúl, creo que lo mismo ha ocurrido con Matices, con la periodista Blanche Petrich. Otra periodista que también le ha dicho las cosas al poder ha sido Blanche Petrich en esta entrevista en la que ha interpelado también al presidente Enrique Peña Nieto sobre lo que está sucediendo en el periodismo mexicano y la necesidad de depurar esta impunidad que persiste por los asesinatos tanto de ellos como de los movimientos sociales. Este ha sido nuestro programa, Arisbel. Sí, ha sido un programa para la reflexión, así que nos despedimos. Gracias por su sintonía y volveremos el próximo domingo con más de Focos TV.